Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este momento de Escudriñando su Palabra de la Escuela Sabática, programa especial que viene siendo emitido en estos momentos vía internet, pero que es un espacio obligado durante sábado tras sábado allí en en las reuniones de la Iglesia Central de Bogotá. Queremos agradecer a Dios porque en estos momentos podemos tener la oportunidad de tener tiempo suficiente para estudiar su palabra, para poder ahondar en ella, para poder profundizar en ella, cavar profundo para que nuestras vidas sean bendecidas y sean dirigidas en estos momentos y hacer provisión para lo que viene en el futuro. Eh, Hace unos días una persona incrédula me decía: Omar, ¿y después de esta crisis qué va a pasar? ¿La Biblia tiene alguna respuesta? ¿Nosotros como cristianos tenemos algo que decir frente a esto? Es una buena oportunidad para que nosotros hoy tengamos la suficiente provisión para que cuando llegue el día difícil podamos tener la oportunidad. Y por eso, gracias Dios, porque nos da la oportunidad de un momento de refrigerio, de un tiempo de refrigerio en el cual tenemos la oportunidad de profundizar en el estudio de la Biblia y prepararnos para esos tiempos de dificultad. Queremos en estos momentos dirigirnos al Señor para abrir su palabra. Queremos orar, así que te voy a invitar que allí donde estés me acompañes para que nos dirijamos al trono celestial y encontremos la oportunidad de ser dirigidos por Él a través del estudio de su palabra. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, queremos en esta hora darte muchas gracias, porque como lo estábamos diciendo hace unos momentos, tú nos regalas tiempo, nos haces tener una pausa en el cual podemos tener la oportunidad de abrir tu palabra. Tenemos más tiempo en nuestros hogares, hemos reducido los tiempos de desplazamientos en estas grandes ciudades donde gastábamos minutos, horas para llegar a nuestros destinos de trabajo y luego regresar al hogar. Llegábamos agotados por el estrés del transporte y ahora tenemos la oportunidad de tener un tiempo, ese tiempo pudiéramos dedicarlo al estudio de tu palabra. Tú a través de la profeta nos dabas un consejo hace unos años y nos decías que tendríamos que contemplar la historia de nuestro Señor Jesucristo en los últimos momentos de su historia, en su ministerio en la tierra, para que pudiéramos tener la oportunidad de ver cuán grandes maravillas ha hecho el cielo para que nosotros tuviésemos la esperanza de la salvación. Por eso te alabamos y te glorificamos, buen Dios. Gracias por tu misericordia, gracias porque eres nuestro Dios y gracias porque en ti podemos confiar. Ahora te pedimos, por favor, que dirijas este estudio con el poder de tu Santo Espíritu, que seamos enseñados por ti, que no sean palabras de hombre, que sea tu palabra, que no sean ideas preconcebidas, que seas tú dirigiéndonos. Por favor, Dios, guárdanos, nos dirigimos a ti, para que tú seas el que edifique nuestra vida. En Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con el capítulo que estaba ocupando el estudio de este mes de abril. Era Mateo 24. Mateo 24 ya se nos mostró en algunos momentos las señales o la respuesta inmediata que el Señor nos daba a una pregunta que se hacían los discípulos cuando quedaron sorprendidos por las palabras del Señor cuando salieron del templo de Jerusalén, y entonces en el monte de las olivas ellos dijeron: Señor, venga. Y está registrado en Mateo 24:3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muchos creemos o creíamos que el capítulo 24 era la respuesta a esta pregunta, pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes que la respuesta no termina en el capítulo 24, versículo último, que es el versículo 51?
sino que en la última parte del capítulo Dios empieza a utilizar uno de los elementos didácticos recurrentes que él utilizó para enseñar cosas, que fue la parábola. Allí entonces me empieza a hablar por parábolas y empieza a enseñar por parábolas. Esto lo hace y continúa en el capítulo 25. Luego el capítulo 25, recordemos, hagamos un paréntesis acá, recordemos que capítulos y versículos fue una idea mucho tiempo después que se imprimió la Biblia para que nosotros encontráramos los textos más fáciles. Pero el capítulo 25 sigue siendo respuesta a la pregunta que hicieran los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu segunda venida? Así que aquí aparece en los primeros 13 versículos también otra parábola. Y esa es la parábola que vamos a estudiar en estos breves minutos que tenemos. Vamos rápidamente a repasar la parábola y vamos a hacer una explicación previa y algunas consideraciones iniciales a la parábola. Ya iniciamos diciendo primero que la parábola está en el contexto de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta que hicieran sus discípulos. Entonces, esa parábola entonces hace parte de las señales del tiempo del fin a los que se referían los discípulos cuando hicieron la pregunta. Entonces, en el versículo 1, capítulo 25 de Mateo me dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dos cositas allí rápidamente. Dice la palabra entonces. Ese entonces me está hablando, miren que es una palabra recurrente en Mateo 24, me está diciendo que entonces es un conector de tiempo y de secuencia. Es decir, me está enlazando el mensaje anterior con este mensaje, con esta nueva parábola que el Señor va a dar como respuesta a lo que pidieran sus discípulos. Así que vamos adelante. Dice entonces, quiere decir que ya hay un enlace. Es las mismas palabras entonces que en muchos versículos aparecen allí en Mateo 24. Así que vamos adelante y dice: el reino de los cielos será semejante a, otra frase común en nuestro Señor Jesucristo. Él utilizó muchas parábolas para enseñarnos acerca de lo que debía suceder antes de la instauración del reino de Dios. Recordemos algo. Y les invito, no vamos a tener tiempo de ir a estudiarlo, pero yo quiero que hagas memoria de algo que estudiamos durante la lección de la escuela sabática del primer trimestre de este año. Recuerden que hay algo que es fundamental. En toda la historia de la humanidad concluye cuando hay una piedra cortada no con mano. Estoy hablando del capítulo 2 de Daniel. Allí esa piedra que vio el profeta, pero que también vio el rey y que golpeaba la estatua y que de ella aparecía un gran monte cuando fueran destruidos todos los reinos de la tierra y se instaurara el reino eterno de Dios. O sea que estamos hablando en ese concepto. Está diciendo cuando se instaure el reino de Dios, o para que se instaure el reino de Dios, es necesario que. Y Dios entonces me está dando unas señales precisamente para que nosotros estemos apercibidos en el momento en que queramos hacer parte del reino de los cielos o el reino eterno de Dios. Así que siguiendo adelante dice, los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, aquí hay algo que empieza mi mente a recorrer la palabra de Dios en lo que hemos aprendido en años anteriores y me dice a mí, primero, esto es una parábola que está metida dentro de un mensaje profético, el discurso profético de nuestro Señor. Así que entonces hay algo que es importante. Aquí también es necesario aplicar algunos símbolos proféticos. Y cuando me dice a mí que eran 10 vírgenes, entonces me está diciendo a mí que eran 10 mujeres. Recuerden que la mujer en la profecía representa a una iglesia, pero ellas hacen parte de un grupo. O sea, son un grupo de mujeres. No me está hablando de 10 iglesias, me está hablando de que todas son mujeres. Por eso, mire que no dice son 10 mujeres, dice son 10 vírgenes. Lo único interesante es que es el grupo de mujeres que está allí,
podríamos decirlo en sentido como usando un sustantivo colectivo, esa mujer que se representa por las 10 vírgenes, allí me está representando a la iglesia. Pero la iglesia no cualquiera, porque se utiliza una palabra que es virgen. Eso es símbolo de pureza. Símbolo de castidad. Y cuando hablamos nosotros de una mujer pura en la iglesia, estamos hablando de una iglesia fiel. Estamos hablando de una iglesia que es una iglesia que cumple los requerimientos de Dios. Es una iglesia que no ha dañado la doctrina de Dios. No enseña cosas erróneas. No es una iglesia que esté acabando con la palabra de Dios. Aquí hay algo interesante. Me dice que eran 10 vírgenes. Entonces dice, y tomando sus lámparas. Observe que ellas no iban desarmadas. Tomando sus lámparas. Y allí entonces mi mente se va rápidamente al Salmo 119, 105. ¿Recuerdan ustedes qué dicen? Hago la pausa para que lo recuerdes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que estas mujeres tenían una característica interesante. Estas mujeres tenían lámparas, es decir, tenían la palabra de Dios. O sea, la fidelidad y esa pureza de las mujeres y la pureza de la doctrina que enseña esta iglesia es debido a la palabra de Dios. Observe que hasta ahí nuestro Señor Jesucristo no ha hecho ninguna diferencia. Claro, nosotros aquí entendemos un punto también, y es que esas lámparas debían venir con combustible para hacer ¿qué? Pues para funcionar. Claro, tú no te vas con una linterna ahora moderna y te vas sin una batería o sin un panel solar, o tal vez un magneto que hayas girado allá para que cargar alguna batería interna. No importa si tienes, no importa si eso es unas baterías convencionales como estas que tenemos acá, ¿cierto? De estas normales, o es un panel solar, o es o es un magneto, o puede ser una batería recargada. Todas tienen una batería interna que da la energía para que alumbre la lámpara, para que encienda el LED que está siendo utilizado como elemento para que produzca la luz. Estas mujeres tenían algo interesante, tenían unas lámparas, pero tenían algo clave por la cual se habían alistado y por lo cual también habían alistado sus lámparas. Y es la última parte del versículo. Dice, salieron a recibir al esposo. Mensaje clave. Como adventistas del séptimo día sabemos que desde 1840 al 44 se dio un gran pregón en donde se predicó la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese tiempo y antes con los estudios de Miller y las predicaciones de los milleritas, entonces vinieron surgiendo, ¿cierto? O viene surgiendo este mensaje que nos llega hasta nosotros hoy, y por eso somos adventistas del séptimo día. Así que dice, como es las señales de los tiempos y como es el fin del tiempo, en respuesta, esta parábola me está hablando a mí de algo importante. Me está hablando a mí de qué pasa con la iglesia en el tiempo del fin. La iglesia, nuestro Señor Jesucristo dio la parábola como señal, no para los discípulos. Me voy a atrever a decir una cosa. No era mensaje para los milleritas. No era mensaje para la iglesia del advenimiento. Es mensaje para la iglesia del tiempo del fin. La iglesia que nos alcanza a nosotros. La iglesia que llega hasta nosotros. Este mensaje es directamente, y Dios lo dejó allí para que tú y yo, hermano, tuviésemos la oportunidad de estudiarlo hoy y de reflexionarlo hoy y de decidir hoy por nuestro Señor. Así que esto es importante. Miren cómo lo dice la hermana Elena de White. Dice, con frecuencia se me ha llamado la atención a la parábola de las 10 vírgenes. Con frecuencia. O sea, no fue solo una vez.
con frecuencia se me ha llamado la atención a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 necias. Bueno, aquí ya empieza a explicarnos algo, pero que lo vamos a leer en un momento allí en Mateo 25. Dice: esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra. Se ha cumplido porque en 1844, como lo vamos a ver en el estudio, el pueblo de Dios creyó que ese era el mensaje para ellos y tomaron decisiones de vida. Nosotros debiéramos emular eso. Vamos a leerlo en unos momentos. Así que dice: 5 eran necias. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra porque tiene una aplicación especial para nuestro tiempo. Lo mismo que el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. La parábola de las 10 vírgenes seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Miren la última parte. Esta parábola seguirá siendo verdad presente para el fin del tiempo. Yo pregunto una cosa. Si Dios a través de la profeta, de su profeta, dice que es verdad presente, ¿a qué se refiere esto? Si es verdad presente, ¿qué deberíamos hacer con esa verdad? ¿Deberíamos ocultarla? ¿Deberíamos rechazarla como la mayoría del pueblo cristiano? ¿Deberíamos dejarla de lado, obviarla y predicar mejor otras cosas? ¿Cuántos de nosotros tenemos claro o teníamos claro hasta este momento que esta parábola, primero, fue escrita para nosotros? Segundo, es para la iglesia adventista del séptimo día, siglo XXI, y que está pasando por este encierro dictado por los gobiernos, en donde se nos han sustraído algunos derechos como el poder congregarnos para alabar el nombre de Dios. Gracias a Dios todavía tenemos la oportunidad de reunirnos de esta manera, pero cuando se limiten las libertades de lo que transmitimos por la internet, pero cuando se dicte una ley que cambie y dé al traste definitivo con la verdad del sábado. No tenemos que esperar a esos momentos. Gracias a Dios podemos escudriñar la palabra de Dios y logramos entenderla. Listo. Entonces, sigamos adelante. Hay algo que debemos tener en cuenta dentro de este estudio, y es que precisamente dice que estas 10 vírgenes se dividen en 2 grupos, y a partir del capítulo 2 empieza la división. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Ojo a esto, porque muchas veces hemos escuchado o tal vez hemos creído entender que cuando hablamos de 5 prudentes y 5 insensatas, entonces decimos, es que 5 son los adventistas y 5 son las iglesias no adventistas. No, hermanos, no hay tal. No hay tal, porque la característica de las 10 es que eran puras, es que eran vírgenes. Entonces, yo no puedo decir que las 5 fatuas son las iglesias apóstatas que hacen parte del protestantismo apóstata. Borre eso de su mente. Eso no es cierto. Lo que aquí tengo que decir es que fueron 10 que llegaron al mensaje, a predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo, que tienen la Biblia como fuente de inspiración. Son todas vírgenes que son castas, son todas, es la iglesia que ha aceptado la verdad. Somos nosotros. Solamente que ahora, dentro de los adventistas del séptimo día, ya lo estoy diciendo así porque estoy aplicando la parábola para nosotros. Dentro de la iglesia adventista del séptimo día del siglo XXI, Dios dice que habrán 2 grupos. El número de 5 y 5 no es aquí importante. Lo que me está diciendo es que hay 2 grupos. Lo que me está diciendo es que hay 2
grupos de personas, unas o todas que son fieles, pero 5 que son prudentes y 5 que son insensatas. ¿Qué es ser prudente? ¿Qué es actuar con prudencia? ¿Qué es actuar con sensatez? Sencillamente es regirnos por un escrito está, pero no solamente a través de una vida que tiene que ver con nuestra obediencia externa, sino es algo que sale de adentro de nuestro ser, algo que está arraigado aquí, algo que como diría un pedagogo, es aprendizaje significativo, es decir, que me está diciendo algo que lo que yo tengo acá es porque lo vivo y lo he aplicado en mi experiencia. Es decir, que no es letra muerta. O sea, que ha transformado nuestro ser en todo, como diría el apóstol Pablo, nuestro espíritu, alma y cuerpo, es decir, nuestro físico, es decir, cuando yo hablo de nuestro físico, déjenme lo digo de esta manera. Cuando yo digo lo físico es que aún los gustos han sido transformados. Mire como lo dice la hermana Elena de White aquí en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 56. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Ahí está haciendo una referencia a Sofonías 1:14. Calcémonos las sandalias del Evangelio y estemos listos a cada momento para emprender el viaje. Cada hora, cada minuto es precioso. No tenemos tiempo para buscar nuestra propia satisfacción. ¿No tenemos tiempo para qué? Para buscar nuestra propia satisfacción. En todo nuestro derredor hay almas que están pereciendo en el pecado. Cada día hay algo que hacer para nuestro Señor y Maestro. Cada día debemos conducir a las almas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo estoy leyendo de la página 310 aquí en la aplicación electrónica que están viendo. Dice, por tanto también vosotros estad apercibidos porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Y adivine cuál es aquí que está refiriendo. Mateo 24:44. Por la noche no os acostéis sin antes haber confesado vuestros pecados. Así hacíamos, y mire lo interesante, así hacíamos en 1844 cuando esperábamos ir al encuentro del Señor. Ahora ese acontecimiento está más cercano que nunca, por primera vez, vuelvo a leer. Ahora ese acontecimiento está más cercano que cuando por primera vez creímos. Estad siempre apercibidos por la tarde, por la mañana y al mediodía, para que cuando repercuta el clamor, y miren ahora aquí el versículo que va a referir. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Podáis, aún si ese grito os despertase del sueño, ir a su encuentro con las lámparas enderezadas y encendidas. Hermanos, me está diciendo aquí algo importante. En Palabras de Vida del Gran Maestro, me dice Elena de White, no tengo el libro acá para poderlo leer, pero voy a hacer mención de él. Por favor, allí en el capítulo que habla de esta parábola, me dice algo que me sorprendió, que heló mis huesos, hermanos, que me sacudió, que me dijo, tienes que estudiar esta parábola. Dice, mire, las vírgenes insensatas no son hipócritas. No son creyentes hipócritas. Son creyentes que son fieles. Y oh, sorpresa, tal vez es el primero que esté en la lista allí en los libros de la tesorería de la iglesia. Tal vez es quien les está hablando. Líderes de iglesia. Personas que han hecho de la palabra de Dios
algo especial para ellos, pero que con tristeza no hemos dado nuestro 100% para ser transformados y tenemos algo interno. Luego aquí me está diciendo Dios algo. Todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. ¿Tú crees que el centro de la predicación de la iglesia pentecostal, de la iglesia carismática, de la iglesia católica, de cualquier otra de las iglesias cristianas del movimiento evangélico, tú crees que el centro es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Claro está que también en la iglesia adventista del séptimo día tenemos que pensar que están los libros, que es doctrina nuestra, que hace parte de la base doctrinal de la iglesia, que tal vez podríamos enseñarla a partir del santuario. Pero la pregunta es, ¿será la esperanza bendita de todos los adventistas del séptimo día? ¿Será que de verdad estamos viviendo como si el Señor viniera hoy? Como si hoy fuera el último día y entonces a la medianoche surgiera el clamor, «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Bueno, sigamos adelante con el estudio de la parábola. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Empezamos a ver la diferencia. ¿Sí lo notan? No tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces yo quiero aclarar aquí un punto, porque el punto es clave. La diferencia entre las dos es el aceite extra que se tomó. ¿En dónde? En las vasijas. ¿Ambas tenían lámparas? Sí. ¿Ambas habían alistado sus lámparas? Sí. ¿Ambas estaban esperando al esposo? Sí. ¿Ambas tenían la oportunidad mejor, voy a decirlo así, ¿se habían preparado para el encuentro con el esposo? Sí. ¿Se habían vestido de acuerdo a la ocasión para la boda? Sí. ¿La diferencia cuál era? El aceite extra en una vasija especial. El aceite extra, ahí está la diferencia. Entonces, hermanos, aquí es el punto, y esto quiero que lo veamos, porque el aceite sabemos nosotros que es, ¿lo recuerdas? Voy a tapar el ruido del avión. Es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Ese es el aceite. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Ya nosotros como adventistas hemos estudiado a la saciedad la profecía que está registrada en Zacarías capítulo 4. Todo el capítulo 4 habla exactamente de esta profecía y donde están los símbolos con los cuales nosotros podemos decir, mire, es el Espíritu Santo cuando lo enseñamos. Voy a leer solamente unos textos, porque no vamos a leer los 14 versículos que conforman el capítulo. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para que las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Ahora a mí, antes de seguir adelante, cuando yo leo estos versículos, adivina mi mente hacia dónde se va. Si tu mente se está yendo hacia Éxodo, vas bien. Capítulo 25 en adelante. Sí, vas bien. Al santuario.
Pero también si tu mente se fue hacia Apocalipsis 1 hasta el 5, también perfecto. Porque tanto en el Éxodo capítulo 25, en el santuario terrenal, se veía el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en los capítulos 1 al 5 de Apocalipsis, también se me habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario, pero ahora el celestial. Por eso está bien. Y cuando Juan mira allá en Apocalipsis y Juan ve a uno como el Hijo del Hombre paseándose por el medio del candelabro, entonces aquí Zacarías estaba yendo en el Espíritu también a ver la obra de lo que dice el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué le estaba diciendo Dios a través del símbolo del aceite que estaba en un depósito y que por unos tubos llegaban hacia las candelas de allí del candelabro? ¿Qué estaba diciendo? Que la palabra de Dios, que es la luz que alumbra en la oscuridad, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, brilla solamente cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. La diferencia entre unas y otras es que las primeras tomaron la decisión de que esta palabra, junto con los testimonios, pudiesen transformar su vida entera, su vida interior. ¿Qué les parece, hermanos? Las insensatas no tomaron aceite extra. Las insensatas simplemente creyeron que con lo que habían hecho era suficiente. Y esa es la preocupación, hermanos. Esa es la preocupación grande. Porque sabes que a veces nosotros somos demasiado buenos adventistas. Y cuando digo demasiado buenos adventistas, es que nos hemos quedado en lo externo del adventismo. Y entonces cumplimos como los buenos fariseos, cumplían todo, como aquel joven rico que se acercó y le dijo a nuestro Señor: ¿qué haré para tener la vida eterna? Y cuando Cristo le revela qué es lo que debería hacer, dice: eso yo ya lo hice, entonces no me falta nada, así tendrás que llevarme al reino de los cielos. Oh adventista del séptimo día, ¿has participado en las últimas cenas del Señor? Amén. ¿Has entregado los diezmos y las ofrendas en los últimos tiempos? Amén. ¿Los tienes guardados ahora allí para cuando nos podamos reunir devolverlos al alfolí? Amén. ¿Has guardado el sábado de puesta de sol a puesta de sol y no le pones horas para decir que son las 6 de la tarde y que es de 6 a 6 de la tarde, sino que dices y cumples estrictamente de puesta de sol a puesta de sol? Amén. ¿Has hecho todo y has cumplido todo? La pregunta es: ¿pero eso ha transformado tu vida? ¿Tienes el poder extra del Espíritu Santo? Yo no estoy diciendo en ningún caso que todo lo que mencioné de ser buenos adventistas, porque tenemos que serlo, pero lo que pasa es que tenemos que ser transformados por esa palabra que conocemos y que predicamos. Tenemos que enseñarla a otros. No nos debe dar pena predicar en este tiempo de las verdades que están reveladas en su palabra. Hoy, en la mañana, después del culto,
pudimos observar a unos pastores a un pastor y su esposa muy buenos amigos transmitiendo un mensaje especial de la profecía que está registrada en el capítulo 13 de Primera de Corintios, la profecía del amor. Hoy veíamos esto. Es el amor a nuestro Señor, es el amor a las almas, es el amor que nos lleva a actuar para decir soy un buen adventista del séptimo día. Ahí es donde está el aceite extra, hermanos. Por eso hay un punto importante. Miren lo interesante, que el discurso de nuestro Señor termina. ¿Saben dónde termina el discurso para las señales del fin? Termina en la parábola registrada a partir del versículo 31 del capítulo 25 de Mateo. Tenemos que continuar y tenemos que seguir. Vamos entonces, y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En primer lugar, yo quiero aclarar un punto. Dios no se ha tardado. Tal vez nosotros creemos que Él se ha tardado. Viene a mi mente el versículo o la esperanza que daba Pedro, ¿cierto? Que daba Pedro de el Señor no retrasa su promesa como algunos tienen por tardanza. Esos algunos son los burladores para el contexto. Yo quiero que ese texto que estoy referenciando lo busquen y lo miren, está allí registrado en las cartas de Pedro. No hay que darle todo a los alumnos, a mí me han enseñado. No les voy a dar el versículo, yo lo refiero y tú lo buscas para que profundices. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es fiel para que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Así que hermanos, aquí tenemos que continuar y tenemos que decir, Dios no, entonces no es una tardanza real. O sea, no es una tardanza de Dios. Lo que pasa es que Dios es misericordioso y dice, venga, Omar aún no está preparado. Y tomo mi caso para que tú, si quieres tomar tu caso y lo quieres analizar, pues para que reflexiones. Pero hay algo interesante, para que Omar pueda proceder al arrepentimiento. Para que Omar, todavía que hay tiempo, empiece a hacer provisión de aceite extra. Del aceite extra. Entonces, sigue aquí diciendo. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron, se calafatearon nuevamente, tal vez retocaron su poquito de antimonio que habían puesto, y entonces dice, y también hicieron algo, arreglaron también las lámparas. Entonces fueron otra vez a buscar. Cuando llegue el momento, y aquí es donde está lo importante, cuando llegue el momento, las vírgenes sensatas, las que hicieron provisión, ¿saben qué va a pasar? Y aquí es donde está el punto clave para mí de la parábola. Porque salieron a arreglar sus lámparas. Y ya habíamos dicho que las lámparas eran ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, volvieron a buscar sobre la palabra de Dios. Todas a una se fueron a buscar sobre la palabra de Dios. Pero algunas habían hecho provisión extra. ¿Sabe dónde estaba la provisión extra? ¿Sabe dónde estaba esa vasija? Hermanos, en la parábola la vasija es física. En la realidad para nosotros la parábola está aquí. Está aquí. Y es que cuando está aquí la palabra de Dios y ha transformado 100% esto, hermanos, nadie nos va a arrebatar la palabra de Dios.
por más que cojan estos libros y los quemen. Pero las que no habían hecho provisión, las que sencillamente dijeron, ya estudié la lección de la escuela sabática, ya tengo con qué tramar a los hermanos. Hoy me toca predicar. Listo, ya con estos versículos me defiendo. ¿Estoy tocando cosas duras? Prefiero tocar a los líderes de iglesia, a nosotros, porque yo soy líder de iglesia. Y prefiero hablar para nosotros, hermanos. Porque es que resulta que la provisión extra es que hoy, en este tiempo, que es el tiempo donde debemos hacer provisión, hoy le dediquemos el tiempo y no le robemos el tiempo al Señor del estudio de la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que cavar profundamente. Tenemos que sacar lo que Dios quiere, extraer lo que Dios quiere para nosotros y grabarlo en esta mente. Porque lo único con lo que nos vamos a poder defender es con la porción extra de la palabra de Dios. Conflicto de los siglos. Quiero leer del conflicto de los siglos, capítulo 38. Capítulo 38. Y creo que con esto vamos a ir terminando. Mire lo que dice el capítulo 38. ¿Saben que el capítulo 38 habla de, el título de él es Nuestra única salvaguardia? Y está justo antes del capítulo del mensaje final de Dios. Y está 2 capítulos atrás del capítulo que dice el tiempo de angustia. Dios sabe, hermanos, Dios deja esta parábola. Dios nos enseña en esta parábola que necesitamos hacer lo que el pueblo de Dios en 1844 cuando asumió esa parábola para ellos y dijo, mañana, tarde y noche nos dedicábamos al escudriñamiento de la palabra de Dios y de la oración. Y salíamos a predicar y no perdíamos tiempo en la predicación de la palabra. Cuando digo no perdíamos tiempo para la predicación, para que quede claro. Entonces, aquí leyendo esto y con este marco, mire lo que dice. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. Mi papá sabe cómo lo decía. Me excusan que sea un tanto pueril y use un dicho popular. Mi papá lo decía: en el día de la quema se verá de qué madera estás hecho. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no se ha dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos creyentes, de los verdaderos cristianos. Cuando aquí me dice, dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces, ¿cierto? Entonces los primeros continuarán fieles. ¿Qué pasará con los otros? Hermanos, al clamar, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Los que esperaban se levantaron y aderezaron sus lámparas. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad e interés desconocidos. Hermanos, si te está dando pereza estudiar la palabra de Dios, por favor, revisa tu vida. Hermanos, si crees que debemos dedicar tiempo a otras muchas cosas y no a predicar la palabra de Dios y estudiar y dedicarle tiempo en nuestras reuniones para que estudiemos la palabra de Dios, por favor, revisémonos. Yo voy a hablar por mí mismo. Necesito dedicar más tiempo. Eso que dice aquí, eso que dice acá,
que se levantaron y aderezaron sus lámparas. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocidos. Mi clamor es, por favor, Dios, por favor, dame hambre, no me dejes tranquilo sin estudiar tu palabra. Si te estoy quitando el tiempo. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban y compraron, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Voy a cerrar con esto. Yo sé que hoy no está la directora de escuela sabática y allí o la subdirectora diciéndome: corte, Omar, corte. Voy a robarte 3 minutos. Voy a decir esto. En los últimos versículos que leímos, hubo algo importante. Cuando se escuchó la voz, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ellas pudieron prender su lámpara, las sensatas. Pudieron ir a alumbrar el camino de los invitados para la cena de bodas del esposo. Además de que pudieron alumbrar el camino, es decir, pudieron predicar con claridad, pudieron salir a dar el último mensaje. También hubo un momento en que la puerta se cerró. ¿Y saben una cosa? La puerta que se cierra aquí. La puerta que se cierra aquí es importante porque ellas ya han caminado y han alumbrado el camino a otros, a los otros invitados. Pero las vírgenes, ya la puerta se les había cerrado. Porque cuando surgió la voz, he aquí viene el esposo, salid a recibirle, ahí se hizo la separación. Unas quedaron listas para seguir los últimos movimientos del esposo, las otras se replegaron y quedaron atrás. Para el pueblo de Dios, la puerta de la gracia se cierra antes. Y para ese pueblo que se quedó porque no quiso escudriñar la palabra de Dios en los tiempos de refrigerio como los que tenemos hoy, ese pueblo va a escuchar la voz más triste que aparece en la Biblia. De cierto, no os conozco. Ese no os conozco. ¿Te imaginas, hermano? Yo me pongo en el lugar de los que escuchan esta voz. He dedicado, porque mi decisión fue dedicar mis últimos 24 años de vida al estudio de la palabra de Dios y a predicar la palabra de Dios y caminar con Dios. Y que después de mucho tiempo, no sé cuánto, Dios me diga: no os conozco, porque es a los adventistas a los que se les va a decir esta palabra, a los que no quisieron estudiar con profundidad hoy. Hermanos, necesitamos, hoy que tenemos tiempo, hoy que podemos tomar la decisión, hoy que podemos todavía ser tocados por el Espíritu Santo y recordamos ese versículo, esa recomendación de nuestro Señor Jesucristo, eso que nos decía: escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, necesitamos volver. Dios nos bendiga y nos guarde. Dios nos dé la oportunidad de escuchar hoy su voz. Dios nos dé la oportunidad de saber que somos dirigidos por Él. Bendito Padre Celestial, queremos en esta hora clamar que tu Espíritu Santo no nos deje tranquilos sin a diario abrir tu palabra, comer de ella, profundizar en ella y acumular lo que necesitamos acumular para el día de la prueba, para que podamos, Señor, escuchar mejor otra voz. Todos los que están
en estos momentos allí escuchando este mensaje pudieran escuchar: venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos guarde. En Cristo Jesús. Amén.